¿Cómo estáis? Pongamos que hoy hablamos de nuevo de Madrid. Hace bastantes años que en Madrid no somos felices. No hace falta explicar por qué. Desde hace décadas, Madrid y su región son un experimento de opresión y destrucción del común de rango global. La luz al final del túnel que vimos en 2011 hace tiempo que se ha apagado. Quizás tendríamos que pensar en excavar ese túnel, por arriba y por los lados, como topos y erizos, que hacen agujeros en el espacio privatizado para la explotación, la especulación y la destrucción de los ecosistemas urbanos y rurales. Por eso hoy dedicamos este programa a uno de esos topos o erizos, los centros sociales ocupados autogestionados madrileños. Los CSOs nacieron en la ciudad a principios de la década de 1990, con una fuerte inspiración italiana, con la intención de salir de los años de plomo de la gran restauración y despolitización, y practicar otras formas de cooperación y de vida en contra del mercado del ocio y de la participación, pero también como desafío a un sistema político y mediático al servicio de la acumulación urbana de rentas y de la destrucción del espacio público en el que se pueda tener una vida social sin pagar dinero a los propietarios de empresas que se instalan y explotan la vida social y las ganas de divertirse. Sin embargo, las experiencias de centros sociales ocupados autogestionados, a pesar de que llevan décadas intentándolo, no han crecido mucho ni cuantitativa ni cualitativamente, es decir, en sus capacidades de asumir retos políticos y sociales crecientes. Como topos o erizos, salen a la superficie con dificultad y precariedad, pero casi nunca consiguen quedarse en ella demasiado tiempo. El medio ambiente es hostil, la represión de quienes ocupan propiedades vacías para hacer sociedad y no mercados es despiadada y cada vez más fascista. Pero eso solo explica una parte del problema. Ningún centro social se espera una alfombra roja por parte de jueces, policías, políticos, bandas fascistas de desocupación y medios de comunicación. Con el feliz motivo de la apertura reciente de un nuevo centro social ocupado en Madrid, La Rosa, queremos conversar con sus protagonistas sobre el papel, problemas y desafíos de esta institución del común, a veces subterránea, otras explosiva, siempre con el agua al cuello, que tan necesaria es para que vivir en esta ciudad valga un poco más la pena. Comenzamos. Hoy vamos a profundizar en la cuestión de los centros sociales autogestionados, de los espacios ocupados en particular en la ciudad de Madrid. Queremos que sea Madrid, primero, para no hacer una ficción de que estamos hablando de otras realidades. Si hay algo que define las experiencias de ocupación, es que están vinculadas a la historia política, social, a la estructura de poder de cada ciudad en la que se dan, ciudad o pueblo. Y en este sentido, la historia madrileña de las experiencias de centros sociales se remonta, podríamos decir, a 30, 35 o ya casi 40 años, ¿no? Específicamente de lo que desde hace 30 años, desde que el centro social autogestionado Minuesa se denominó como tal 2 o 3 años después de haber empezado la experiencia, redefiniendo a partir de una experiencia europea y fundamentalmente italiana lo que antes pues bueno, se consideraba más el movimiento squatter, ¿no? Redefiniendo la función, redefiniendo el proyecto, ¿no?, de los espacios ocupados y autogestionados desde esa historia en Madrid, que yo pienso que es muy importante por razones obvias, pero también porque, y en eso podemos decir que en ese programa hemos participado en esa experiencia, pues se han dado, digamos, experiencias punteras, experiencias importantes. Lo siento mucho a quienes no soportéis a las y los madrileños, pero el ser una metrópoli, ser la capital del reino, también creo que influye en eso. Experiencias importantes, pero también enormes fracasos, enormes límites. El movimiento de ocupación y centros sociales, como sabéis, continúa gracias al Altísimo, pero obviamente en condiciones cada vez más difíciles a medida que la transformación de Madrid en esa especie de nave nodriza
del capital financiero rentista y de la oligarquía más antidemocrática y más despótica, ¿no? Que a través de esa producción de metrópoli refuerza sus mecanismos de dominación y restringe cada vez más la esfera pública a la que se dirigen las experiencias de ocupación y autogestión, pues pone cada vez más difícil experiencias que pese a todo siguen adelante, ¿no? Para indagar, para profundizar más en esta cuestión, pues vamos a hacer una conversación con nuestros dos invitados hoy. Tengo a mi derecha a Álvaro Briales, que ya ha estado con nosotras en más de una ocasión, creo. ¿Cómo estás? Sobre la renta básica. La renta básica, pero Álvaro, que sí es investigador, es profesor en la Complutense, pues es un participante de experiencias de ocupación, en particular el Centro Social Ingobernable, que se ocupó en 2017, que fue desalojado por el recién casado alcalde Almeida, pero en cierta medida gracias a la nefasta gestión de Manuela Carmena con respecto a una experiencia que se dio durante su alcaldía, ¿no? Y que ahora, pues bueno, sigue ligado a las experiencias de ocupación. Participas en un centro social no ocupado fundamental en el barrio de Vallecas, que es La Villana. Y a mi izquierda pues tenemos a Andrés Timón, otro participante de las últimas experiencias, de algunas de las últimas experiencias de centros sociales ocupados y autogestionados, la Ingobernable, pero ahora, desde hace unas semanas, en una nueva experiencia en el centro de Madrid, que es el Centro Social Ocupado La Rosa, ¿no? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, y muy contento porque este mes que lleva abierto pues ha sido muy entusiasmante. Muy bien, ahora comentamos. Vamos a lanzar el primer tema, que es general, pero insisto, vamos a intentar aterrizarlo en la experiencia de Madrid, ¿no? Como sabemos, y la denominación centros sociales ocupados y autogestionados remite a un cambio en la primera cultura que vamos a definir squatter, ¿no? Que es una cultura pues, bastante identitaria, ¿no? en un momento en el que se produce un eclipse de los referentes del ciclo del 68, tanto el movimiento obrero como las aspiraciones revolucionarias de grandes mayorías, ¿no? Y ese carácter identitario tiene que ver con el rechazo radical, con el antisistema, ¿no? Entonces se produce ese cambio hacia las experiencias de centros sociales ocupados, ¿no? Y se plantea la pregunta, ¿no?, de quién es el sujeto de estas experiencias, ¿no? Es decir, se produce una apertura a lo social fracturado, a lo social en lucha, pero nunca, siempre ha estado pendiente esa cuestión, nunca ha estado clara, ¿no? Si en las experiencias de squatter se apelaba precisamente de manera más o menos ideológica o más o menos voluntarista, pues a la gente que está contra el sistema, ¿no? Básicamente una apelación ética, una apelación de forma de vida también, ¿no? Porque eso, estar contra el sistema, significaba pues estar contra el hacerse rico, ¿no? Que era lo fundamental en los años 80, ¿no? Con Solchaga y Miguel Boyer, ¿no? Esos socialistas cuyo lema era enriqueceos, una apelación a clases medias, ¿no?, que salían del movimiento obrero o de ese proceso que ya se había iniciado en el posfranquismo, ¿no? La entrada en la Unión Europea significaba pues, una inyección de crédito, una inyección una perspectiva de ascenso social y de consolidación de un régimen, ¿no? Cuando se plantea en Madrid la cuestión de los centros sociales, se pretende llegar a más gente, ¿no? Entonces, lanzo la pregunta. Hoy en día, ¿cuál pensáis que es el sujeto real, ¿no? Es decir, la composición real de los centros sociales, pero el sujeto al que se pretende llegar, ¿no? Andrés, empiezo contigo. Ok. Bueno, yo creo que podría decirse y empezarse por
por recordar que no está del todo claro y que ahí está parte del juego. Que en un centro social se van a dar siempre composiciones inesperadas y muchas otras buscadas. Entonces, desde luego que del espacio participa mucha gente que desde el principio tiene una vocación política, claramente antisistema, como tú decías, anticapitalista, que ahí pues quiere ensayar políticas que, bueno, que combatan este mundo y que también puedan ir prefigurando otras formas de relacionarse. Pero a la vez en experiencias como La Ingobernable y ahora en La Rosa estamos intentando, el centro social conlleva una apertura que pasa no solo por agrupaciones explícitamente políticas, sino porque haya cosas como talleres, clases de yoga, actividades culturales de otro tipo que permiten la entrada de, bueno, de toda una multitud de gente que habita Madrid y la urbe, que no necesariamente tiene una vinculación política o que no necesariamente de entrada se enuncia políticamente. Pero bueno, eso es interesante porque permite pues, un proceso de composición con gente a la que igual no llegaría de otro modo. Permite bueno, que se produzcan procesos de subjetivación ahí dentro y que se transformen muchas vidas implicadas, y incluso más allá de los muros del centro social, como que hay rastros que son difíciles de seguir. No sé. Álvaro, está la cuestión, y a ver, cuando hablamos de sujeto, hay una cuestión primero generacional, ¿no? La realidad es que, al menos en el ámbito de la gestión, de la presencia, de la defensa también, del acto material de ocupación, en la mayoría de las experiencias madrileñas al menos, pues tenemos una composición joven, ¿no? Eso me parece innegable. Ha habido casos, bueno, fundamentalmente jóvenes, eso no significa que no haya personas más mayores. Otro elemento que tenemos que destacar y que resulta mucho más problemático hoy en día, ¿no?, que quizás hace 30 años, es que son gente blanca, es decir, pocas personas racializadas, ¿verdad? Y luego, ya te paso la palabra, está el problema, ¿no?, de lo que podríamos decir la composición de clase media, ¿no? Siempre es borrosa, siempre es ambivalente, siempre es contradictoria en su seno, pero podríamos decir que es una parte, si no obviamente homogénea, pero bastante hegemónica, ¿no? ¿Cómo piensas esto? ¿Estás de acuerdo? Sí, pues claramente el centro social, si hablamos específicamente de los ocupados, claramente hay algo que conecta con la cuestión juvenil y que ha sido promovido por esa juventud precaria, de lo que podríamos llamar la autonomía social, etcétera, que puede ser desde juventud de origen de clases más trabajadoras hasta juventud de clases medias o de clases medias en crisis, a menudo universitaria, a veces no, etcétera. Yo creo que ahí hay una pluralidad, ¿no? Lógicamente tenemos que entender que el surgimiento de los centros sociales después de los años 80, obviamente es una respuesta a la crisis de las formas de organización del movimiento obrero, ¿no? Entonces, claro, desde la crisis del movimiento obrero, tras la gran derrota de los 70 y de los 80, pues obviamente muchos de los movimientos que surgen pues es lo que llamamos clases medias difusas, aunque bueno, podríamos ahí discutir también mucho si el hecho de ser universitario en muchos casos implica ser clases medias, ¿no? Yo creo que también hay una precarización, una devaluación, ¿no?, de esos títulos universitarios y tal. Bueno, yo creo que esto también es más complejo, ¿no? Quién es un poco tan clase media, menos clase media y tal, pero lo que está claro es que la acción de la ocupación, como decías, es como una acción, digamos, explosiva, que implica momentos de intensidad, tanto en el proceso previo como en la ocupación, como en muchos momentos de la defensa, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esa explosividad es tanto una de las virtudes, ¿no?, una acción, digamos, repentina, más o menos móvil, más o menos donde se asumen una serie de riesgos, pero al mismo tiempo eso es uno de sus límites, en tanto que luego
Después de esos momentos explosivos, no siempre, a veces sí, cuando hay un proceso, digamos, más organizado, consolidado, pues después de ese momento explosivo muchas veces sí permanece el proceso y consigue consolidarse, ¿no? Pero a veces sí que después de esas subidas también hay a veces grandes bajadas, ¿no? Que son las recurrentes crisis de los centros sociales, que son como cada X años, pues siempre hay la crisis de los centros sociales, ¿no? Entonces, pues ese sujeto, pues es también lo que podríamos llamar pues, la juventud precaria en general, con toda la ambigüedad que podamos tener de responder a esa precariedad. Pero yo creo que las experiencias de politización en los centros sociales también hubo un texto que hicimos en La Ingobernable, un poco que cuando ocupamos el edificio de gobernador, concretamente, que fue un gran edificio en el centro de Madrid de 3.000 metros cuadrados y que ampliaba muchísimo las posibilidades de intervención, y se lo demostramos pues, durante los 2 años y medio que estuvimos allí, de repente nos dimos cuenta que éramos pobres, ¿no? Decíamos, cuando ves la riqueza social que está ahí sin ningún uso y sin ponerse en uso para las posibilidades que tendría la gente si usáramos esa riqueza, pues te das cuenta de que realmente eres pobre, incluso aunque tengas más o menos un trabajo más o menos decente, unos horarios decentes, te das cuenta que aunque tú te creas clase media, en la medida que nos han expropiado de muchas de los espacios de la ciudad y por tanto de las posibilidades de poder organizarnos colectivamente, estamos empobrecidos y desposeídos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese sería un elemento importante, ¿no? Y yo creo que el sujeto de los centros sociales también es, dentro de la condición existencial de la precariedad, podríamos decir que otro elemento de la precariedad, aparte de la pobreza material, es esa un poco experiencia de aislamiento, de estar fragmentado, de vivir en la ciudad donde solamente tú puedes hacer actividades de consumo y tal, y yo creo que una de las fuerzas de la politización tan intensa que a menudo han generado los centros sociales ocupados tiene que ver con romper con esa experiencia de aislamiento y con entender lo que significa poder luchar colectivamente y con lo que son las explosiones colectivas cuando hay una apropiación de un espacio desmercantilizado y desburocratizado como es la lógica de la organización dentro de los centros sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, la cuestión de la clase media no es una cuestión moral, obviamente, ¿no? Como si eso supusiera una hipoteca. Es reconocer una dimensión objetiva. Cuando hablamos de clase media, hablamos también de gente que, por así decirlo, por educación, ¿no? Por acceso educativo, que es un marcador importante, por patrimonio familiar, ¿no? Por recursos, ¿no? Por crianza y con sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Pero, lo has señalado tú, Álvaro, desde los años 90 en los centros sociales esa experiencia está marcada por la precariedad. Estamos hablando de gente joven que ya nace en la destrucción de los derechos laborales. Clase media y, por lo tanto, mayores posibilidades que alguien, por así decirlo, sin esos recursos educativos o patrimoniales, de poder vivir esa experiencia, ¿no? ¿No? De estar una serie de meses. Entonces, hay ese aspecto de mayor facilidad, pero eso no niega la radicalidad del acto. Estamos hablando de un ataque directo a la propiedad privada, sacrosanta, de un acto de desobediencia a la ley y de una marginalización y criminalización extraordinaria. Probablemente en lo que es la historia del Estado español, después de la ETA, pues estaban los ocupas, respecto de cómo concitaba un odio de clase y por parte del Estado, de la policía, absoluto, ¿no? Los perroflautas, los ocupas, los guarros y una absoluta impunidad para las bandas fascistas para atacar, porque, bueno, mucha gente mira para otro lado porque eso es intolerable, socava los fundamentos de la sociedad, ¿no? Entonces veamos ese aspecto contradictorio, pero que es un límite seguramente y que quizá tiene que ver con la siguiente, obviamente tiene que ver con todo, con la siguiente cuestión, que es justamente que cuando se ocupa, ¿no?
y se quiere constituir un centro social, hay una serie de elementos invariantes, ¿no? La asamblea, es decir, un procedimiento constituyente, ¿no?, de la gestión del espacio que define un sujeto político. Muchas veces es muy aleatorio, está quien ha ocupado, pero quien aparece, Claro. que se entera, aparece por allí, se queda en la asamblea. Es decir, hay una reapropiación de la política con todos los problemas que eso implica, ¿no? Y se vieron también el 15M, pues puede llegar gente random, o puede llevar gente pues, bien, que tiene muy poco que ver. Entonces hay ese ejercicio, esa invención, esa práctica muchas veces muy contradictoria de la participación y la democracia, ¿no? Pero luego está el problema de para qué hacemos esto, ¿no? Es decir, y es una cuestión recurrente, ¿no? Cómo hacer que un centro social no sea un contenedor de actividades, ¿no? Bueno, venir aquí, ¿no? Pues venga, lo que se hace siempre salvo que esté muy preparado las primeras noches, videoforum, no sé qué. Yoga, salsa. Los talleres de yoga, bueno, de perreo, de lo que sea, la primera fiesta que implica los primeros problemas con el barrio, ¿no? Es decir, hay unas necesidades contradictorias, unos deseos contradictorios, pero que el desafío es componerlos, ¿no? Un centro social siempre molesta, pero al mismo tiempo es un analizador de la realidad de un barrio, porque siempre salen los reaccionarios, los amargados, la gentuza, ¿no?, que empiezan a protestar. Luego está la gente que se acerca del vecindario a saber qué pasa, ¿no? Y luego la gente que lo ve en los medios, y entonces ahí se define el problema, ¿no? El problema de qué produce este sujeto en fusión o este sujeto en construcción, ¿no? Cómo se hace algo más que un contenedor de actividades con una especie de ocupas que se dedican a gestionar la asamblea, ¿no? Claro, ese es como uno de los grandes retos que tenemos ahora en La Rosa, dado que es un proyecto que está empezando y que se enfrenta con todos estos dilemas que has dicho ahora. Yo creo que la posición del grupo que abre era un poco como que queremos generar un proceso que nos desborde, ¿no? Y sí que proporcionarle unos cauces, pero unos cauces que siempre se van a desbordar. O sea, no queremos gobernar el proceso que va a ocurrir, ni queremos como sobredeterminarlo. Entonces, ahora hay que hacer todo un trabajo como de acompañamiento y de composición con todo lo que nos vamos encontrando, ¿sí? Desde muchos colectivos que entran y empiezan a participar de él, a un barrio pues, diverso y difuso que en nuestro caso ha sido muy grato ver que la relación con el barrio parece buena. Y es La Latina, un barrio que está sufriendo un proceso como de gentrificación, turistificación muy grande, y por tanto es un barrio que también está resistiendo a cosas, ¿no? Y resistiendo a dinámicas de ciudad que son las mismas que hacen que el centro social no sea bien recibido, ¿no? Todo lo que es la mercantilización del espacio urbano. Entonces ahí es como uno de los puentes que podemos tender, desde luego que es ese, ¿no? Un barrio que ya aqueja de unos procesos de ciudad que nosotros también confrontamos. Esa es una alianza posible. Luego, dentro de todo lo que es este dilema de centros sociales, contenedores de colectivos o no, a mí una de las penas, entre comillas, que se me queda de la experiencia de La Ingobernable, en Cruz por lo menos, fue que habitábamos muchos colectivos distintos a la vez el espacio, pero sin embargo, bueno, sí que hacíamos una política común, desde luego, ¿no? Y muchísimas y cosas muy potentes, pero como que parece que nunca encontramos la fórmula para ponernos a discutir más allá de la coincidencia. Y bueno, esa es como una valoración que hemos hecho un poco la gente que venimos de La Ingobernable y que estamos ahora en La Rosa. La Rosa la compone más gente. No desconozco cuál es la fórmula, pero desde luego que hay que encontrarla y teniendo siempre en cuenta también que se puede crear como un centro político que de repente se constituya como cabeza del centro social, porque son los que más quieren discutir de política, además hacer política, ¿no? Y eso como que implícitamente formula una relación de poder dentro del centro social. O sea, desde La Rosa ahora mismo no hay una posición clara, pero sí que tenemos claro que es un problema a elaborar. Esa cuestión de las relaciones de poder es muy importante,
espero que podamos tratarla. Pero siguiendo sobre este tema, ¿no? Cuando si se quiere ir más allá de pues un centro cultural de barrio que se ha ocupado, ¿no? Que hay experiencias de eso, ¿no? Yo creo que siempre hay una participación de movimientos sociales, hay una experiencia en Madrid que sigue, pero que en su momento fue ocupada, que es la Escuela Popular de la Prosperidad, ¿no? Que claro que viene de finales una cesión de la Comunidad de Madrid. Sí, pero que viene de una ocupación y que estaba vinculada a la educación popular, ¿no? Y por lo tanto ya tenía una composición muy dada. La poca definición de esta juventud precaria, radical y que quiere jugársela cometiendo ilegalidades, ¿no? Tiene la virtud de poder, ¿no? De tener una mucha mayor plasticidad con respecto a la definición del espacio. Muchas veces el problema, y bueno, ahora voy contigo, es que esa plasticidad e indefinición se rellena con ideología, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales en la Asamblea es, ojo, que esto tenemos que ser anticapitalistas, antisexistas, antifascistas y tal, sin tener mucho en cuenta, ¿no? El territorio en el que está el centro social, porque es una ósmosis. El centro social es un filtro entre lo que se hace dentro y lo que hay fuera, porque básicamente es territorial, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de espacio, lo que puede albergar, el barrio en el que está inserto, ¿no? Invitamos a este debate, no han podido venir, a las experiencias de centros sociales bajo control proletario, ¿no? Del movimiento socialista, ¿no? Que a mi modo de ver, espero que podamos tener más discusiones para que ellos repliquen a esto que voy a decir, pero a mi modo de ver como que solucionan a priori esa cuestión. Entonces dice, estos son centros sociales proletarios, ¿no? Tienen que tener una definición de clase, ¿no? No sé cómo se pide el carné a la gente a la entrada para ver si es proletaria o no, ¿no? Quiero decir, o te tienes que hacer el proletario. Mientras que la solución ciudadanista, ¿no? Pues permitía al menos esa confrontación en la práctica, ¿no? Con todo tipo de sujetos. ¿Qué significaba? Pues que podías tener artistas, ¿no? Pues como muy pintones, pintonas y tal, francamente de clase media, con ciertos privilegios, pero que estaban ayudando al proceso, ¿no? Y luego pues gente desahuciada, por supuesto gente racializada y pobre por falta de derechos, ¿no? Esa cuestión, ¿tú cómo la ves después de tantas experiencias en las que realmente partir de la composición real, que siempre es heterogénea, contradictoria, y definir un proyecto ha sido muy difícil y se ha tendido a ir a las definiciones abstractas, ¿no? Claro, yo creo que sí hemos avanzado en los últimos años aunque por supuesto seguimos haciendo dejes o discursos de poner etiquetas más o menos de las etiquetas en las que nos sentimos cómodas, que es la lista un poco de etiquetas clásicas y tal, pero obviamente luego en el análisis concreto de cada centro social concreto, pues habría que entender que su capacidad de agencia política pues depende de las conquistas efectivas de las que sea capaz, ¿no? Y entonces pues no hay en ese sentido un problema de pureza o no pureza, o la cuestión no es ideológica. Desde mi punto de vista el problema no es ideológico o no ideológico, sino lo importante es qué eres capaz de hacer con lo que tienes, ¿no? En el caso actual yo entiendo que las compañeras de La Rosa, pues ha sido un momento difícil de desorientación, de reflujo, de recomposición, etc. Y entonces, pues más bien no puedes pensar mucho en tu capacidad de agencia política en el sentido de lanzar una gran ofensiva, sino que el objetivo es, de entrada, permanecer juntas, digamos, no disolverte, y una vez ya te recompongas, pues te puedes lanzar a dar alguna lucha concreta, ¿no? En el caso de los centros sociales ocupados, yo creo que hay una diferencia importante también entre una lógica de ya asumir directamente desalojo, ocupación y desalojo, digamos como un ciclo eterno, a ver cuánto dura, con un poco de suerte pues dura
unos meses más, unos meses menos. En este sentido, pues ha habido algunos casos que han durado muchos años, por suerte, a pesar de por circunstancias y carambolas jurídicas, ¿no? Como el eco de Carabanchel o como lo que duró la Quimera, que duró muchos años, ¿no? Pero, digamos, desde el punto, si asumes ese desalojo, ocupación, desalojo, pues es un tipo de centro social. Si ya, por ejemplo, quieres conseguir que el edificio dure mucho más en el tiempo a través de algún tipo o de reconocimiento o de negociación, ya sea con la propiedad o normalmente con alguna institución pública, pues eso ya es un proyecto de agencia política en sí mismo, que es lo que intentamos. Lo que intentó el Patio Maravillas en su día, intentar una cesión de un edificio municipal que fue rechazado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que es lo que luego produjo la ocupación de La Ingobernable, que generó otros 5 años en 3 edificios y unos cuantos intentos más, y que terminó no conseguimos ningún edificio estable, ninguna negociación en ese sentido. Aunque en algunos momentos luchamos más por ello, sobre todo en el caso de gobernador, en otros momentos no hubo posibilidad de conseguir esos edificios, pero por lo menos pues a través de la función de contenedor también, entre otras muchas, pues se ha conseguido por lo menos que generacionalmente hayamos pasado el testigo a la Rosa, aunque la Rosa es otra cosa ya distinta de La Ingobernable, pero en ese sentido, una de sus raíces importantes pues es la Ingo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la agencia y la posibilidad de existir y de poder estar juntas y de poder actualizarse, pues yo creo que ya también es una lucha que es una función política importante, ¿no? En el centro de Madrid especialmente, que yo creo que mantener pues es una obligación, en algún sentido, de quienes hemos podido disfrutar muchos años de estas experiencias políticas. Sí, yo creo que para añadir un elemento digamos, de profundización a esta cuestión de cómo ser algo más que un contenedor, es volver al problema de la institución, ¿no? Yo creo que en un sentido amplio, ¿no? Es decir, los centros sociales en cierto modo son una institución popular, una institución desde abajo, pero también una institución de clase, ¿no? Ahora bien, han de ser como en estos 30 años de historia en Madrid, al menos han sido fundamentalmente una institución efímera, una institución ¿no? que dura un tiempo pues, que depende de muchos factores aleatorios y luego pues, bueno, los colectivos se suelen disgregar, siempre hay recomposiciones. O bien, el proyecto institucional tiene que ser consolidar, por así decirlo, la fuerza y la potencia que nace de la desobediencia y nace un acto de violencia, violencia contra la propiedad, no violencia física contra las personas, que es abrir un espacio pues, sustraído o a la propiedad pública, pero que lo tiene cerrado, o a la propiedad privada, ¿no? Entonces, el problema institucional a mí me parece un marco interesante. En los últimos años has mencionado el patio, pero digamos, a mí me parece que hay que remontarse a los laboratorios. Sí, digamos, como el último, sí. Ese planteamiento, es decir, a mediados de los 90, en Madrid, cuando se plantea que no, el ciclo desalojo, ocupación, pues, movida en la calle, ¿no? Un desalojo, otra ocupación, era un problema político porque no permitía crecer, no permitía acumular fuerza y no permitía atacar objetivos mayores. Entonces, el problema de la permanencia se vincula al problema de crear un proyecto con lo que hay dentro y apostar porque ese proyecto crezca, se prolongue, se enriquezca y dure, ¿no? Y además sirva de ejemplo a otros, ¿no? Y ahí se plantea la cuestión de, bueno, no pasa nada porque nos desalojen, en el sentido de que el derecho a ocupar es un acto repetitivo y un acto siempre reivindicado, pero es cierto que es un problema que, por así decirlo, esa protoinstitución que se ha querido construir durante varias décadas no se consolide. Es decir, que parezca que cada centro social es siempre nuevo. No ocupa, ¿no? Hay mucha gente
pues joven, obviamente, no conoce los precedentes, porque han desaparecido, pero también porque no se ha creado una institucionalidad de centros sociales, ¿no? Más allá de agrupaciones efímeras, como han existido siempre, asamblea de ocupas, pero está ese problema, ¿no? La federación de experiencias similares como institución, pero luego la propia definición como esto es un prototipo de esfera pública, decíamos, en los 90 esfera pública no estatal, ¿no? Y por lo tanto no tiene ningún sentido que toda esta energía, todo este trabajo, que es trabajo vivo, liberado, ¿no? Pues se dilapide, se destruya y además te penalicen, te jodan, ¿no? Entonces esto lo vinculo institución, para ver qué pensáis, como problema, y relación de fuerza. Institución capaz de aspirar a consolidarse, a decir, es legítimo y puede ser legal, paralegal o no, o transformar incluso los ordenamientos jurídicos ante una situación tan grave como es la falta de espacios, de vivienda, pero también de actividades no mercantilizadas y por lo tanto con un privilegio de clase, es legítimo ocupar y querer quedarse y que se reconozca ese acto, ¿no? ¿Cómo veis este problema y hasta qué punto, por así decirlo, cómo podemos resolver esta especie de mito de Sísifo de siempre empezar desde el principio? A ver, claro, yo creo que hay una parte en la que en realidad nunca estás empezando desde el principio. Hay como, creo que muchísima memoria se transmite y se transmite incluso en códigos no lingüísticos, ¿no? Como prácticas, intuiciones, que han formado parte, yo creo que del grupo que ha ocupado la Rosa, pero también del anterior y el anterior y el anterior, y se transforman, se nutren pues de muchas otras tradiciones que no son solo las de los centros sociales, porque un centro social te permite recibir cosas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, que en la Ingobernable de Cruz, la gente vinculada al ecologismo político de las últimas generaciones tuvo y ha tenido mucha presencia, entonces desde ahí se incorporan prácticas, como se va hibridando y se va transformando. Pero sí, o sea, sí que es cierto que entramos así que en un ciclo de ocupación-desalojo, que puede comer las fuerzas. Ahí habría que tener claro que la ocupación, primero, no es un fin en sí mismo. Igual perdurar sí que debe ser un fin, pues con tácticas como las que sugirió Álvaro, ¿no? De forzar negociaciones, alguna carambola jurídica que nos permita quedarnos, ¿no? Pero bueno, lo que hace, yo creo que el proyecto perdure y que la institucionalidad, aunque sea capaz como de diluirse y de vivir en otros lugares, es lo que se construye mientras esté abierto. Y es como parte del reto. Yo creo, o sea, me es difícil pensar en muchas organizaciones que tienen ahora una presencia importante en la ciudad de Madrid sin ocupas, sin centros sociales. Pienso, por ejemplo, en el sindicato de inquilinas, que yo también formo parte, sin lugares para reunirse, no existirían, o por lo menos ahora no tendrían esa fuerza. Entonces, como que esa institucionalidad inicial del centro social luego tiene una vida posterior muy larga. Y al margen de eso, creo que sí que es como necesario un sustrato permanente de lugares o de espacios. O sea, la certeza de que si nos desalojan en La Rosa tendremos un lugar al que ir a reunirnos. Pues bueno, eso sí que es un reto para los movimientos sociales, que creo que ahora mismo es una necesidad que está suplida, ¿no? Si nos desalojan tendríamos a dónde ir, pero hay que tenerla siempre presente. Sí, porque, a ver, cuando salimos digamos, de la fase de resistencia, por así decirlo, tampoco es que estemos ahora en la fase de la ofensiva, pero en los 80 esa mentalidad de la resistencia, ¿no? Recordemos, pues, que ya casi nadie le cita a Joaquín Bey las zonas temporalmente autónomas, digamos, la acción directa, como vamos a abrir aquí, vamos a hacer lo que hacemos en la calle, en un squat, nuestra propia generación, y que vengan los afines, ¿no? Y aquí nos encontramos. No establecer mediaciones porque no se ven viables, ¿no? Cuando se sale de esa dimensión y es una cuestión objetiva, ¿no?
retoman las luchas. Siempre ha habido esa componente de los movimientos sociales, siempre han estado en la definición. En el laboratorio coincidió con las marchas europeas contra el paro y la pobreza, que de hecho abrieron ese enorme sitio de 10.000 metros cuadrados en Lavapiés, que ahora es el Casino de la Reina, en el Laboratorio 1. Obviamente, si pensamos, qué sé yo, en el Patio Maravillas, ha estado fundamentalmente vinculado a los movimientos de la precariedad, el May Day y después el 15M. De hecho, el pre-15M, Democracia Real Ya y otra serie de historias, en Madrid se reunían y prepararon el 15M, aquella manifestación, en el patio, y luego posteriormente el feedback. Anteriormente el Laboratorio 3 fue el soviet, por así decirlo, el movimiento antiguerra. Siempre ha estado eso, pero precisamente el problema era el feedback positivo, la reflexión sobre, ojo, ¿esto qué es, no? Es aprovechar unos espacios cedidos por estos ocupas, que sucede que mucha gente, qué guay, la ocupa, pero no el ver que justamente hay una definición de institucionalidad que repite y difiere al mismo tiempo pues, cosas como bueno, pues, los ateneos libertarios, en Italia las cámaras del trabajo, ¿no? Es decir, un mixto entre soviet urbano, institución de clase, ¿no? Que nunca se ha resuelto, y ahí es donde creo que engarzan los hilos sueltos del problema de la identidad, la clase, etcétera. Es decir, y ahí introduzco, respondiendo, para que respondas a la pregunta, pero introduciendo un elemento nuevo que se discutió en la experiencia de la Ingobernable, que es la cuestión de los comunes urbanos, ¿no? Que yo creo que reúne cosas fundamentales. El lugar de la socialidad en una metrópoli que se ha vuelto productiva en su conjunto, es decir, que las relaciones de comunicación, de cooperación, de cuidado son productivas porque son explotadas en la sanidad, en la educación, en el trabajo doméstico, en el ocio, ¿no? Pero también todo tipo de conocimientos artísticos, técnicos, etcétera, etcétera, que hacen que un centro social reúna unas capacidades laborales, en un sentido muy amplio, de cuidado, que son un prototipo de producción. Y por lo tanto son una especie de commons, una especie de tierra material y mental o cognitiva y afectiva en la que se producen un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que destruir? Esa es la cuestión, ¿no? Sí. De la institucionalidad. Y voy a la pregunta concreta, Álvaro. ¿Por qué es tan difícil tener estas discusiones pese a que la cuestión de clase, la cuestión de la precariedad, la cuestión incluso de los comunes, ¿no? Es decir, el hecho de que no solo... de que las formas de acceso a lo público implican una supresión de la democracia, de la participación, una exclusión de personas por discapacidad, por racialización, sesgos de género, pese a que todas esas cuestiones están, ¿por qué cuesta tanto que madure un prototipo es decir, de que las bases mismas del poder político se definen también en experiencias como los centros sociales? Sí, o sea, yo creo que, bueno, desde que en Madrid concretamente, desde que los laboratorios abrieron ese melón de que lo de la negociación o el diálogo con cualquier ente externo al centro social era un tabú, ¿no? Pues por suerte ahí se empezó a abrir camino y luego eso abrió la experiencia a cómo pensar la cuestión de la negociación o el diálogo para institucionalizar el espacio y, digamos, protegerlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Siempre se mantuvo, yo creo que se mantiene también, pues la idea de que si es un espacio ocupado, lo contrario es un espacio tutelado, ¿no? Tutelado en el sentido de que pierdes el control de muchas de las cuestiones que pueden ocurrir dentro, tienes que asumir toda una serie de normativas que te coartan tus posibilidades, tienes ya que asumir una administración del espacio, etcétera, y entonces hemos vivido como en esa dicotomía entre espacios tutelados o espacios ocupados, ¿no? Y yo creo que la figura de los comunes urbanos, que fue la que en Italia se reconoció en Nápoles, en Bolonia, etcétera, pues
En La Ingobernable discutimos sobre eso, hicimos una formación con la gente, con nuestros compañeros de Italia que vinieron a esa formación porque lo pensamos como una posibilidad concreta, pero en realidad la propuesta de institucionalizar con una figura jurídica del común que, digamos, reconocía la autonomía y la autogestión como tal, venía ya de 2015, cuando la Red de Espacios Ciudadanos produjo lo que se llamó un marco común, y eso en realidad estuvo en el programa municipalista de Ganemos, y el Ayuntamiento de Manuela Carmena lo bloqueó, no le hizo caso, se lo pasó por el forro, efectivamente, y entonces, digamos, luego no hubo tampoco una capacidad de respuesta muy fuerte para poder defender eso, y desde La Ingobernable mucha gente tampoco conocía ese marco común y tampoco se lanzó una lucha fuerte por el reconocimiento de una figura jurídica que permitiera salir de la dicotomía entre espacios tutelados y ocupación permanente, ¿no? Y en ese sentido conquistar el espacio en el sentido de conquistarlo a través de una lucha y que la regulación no fuera la regulación estatista habitual, sino que fuera una regulación que pudieras seguir tú controlando tus propias normas, ¿no? Que eso es lo que hizo, por ejemplo, la figura de Nápoles, ¿no? Yo creo que ese debate sigue ahí. En el caso madrileño no hemos podido avanzar en él porque no hay ninguna posibilidad con los actuales gobiernos de hablar nada de esto. En Barcelona sí han avanzado de eso. Yo creo que para mucha gente el caso de Can Batlló, de la cesión de Can Batlló a 50 años con unas condiciones muy buenas, etcétera, pues serían casos a explorar a través del programa de lo que en Barcelona se llamó el programa de patrimonio ciudadano, y luego existen otras ciudades, en Córdoba existe, por ejemplo, hay varios centros sociales, el Rey Heredia, etcétera, y luego La Invisible, aunque no ha conseguido una cesión en Málaga. Sí lleva 15 años permaneciendo de una manera o de otra, y de alguna manera es una institución, aunque siga manteniéndose sin reconocer. Han tenido la inteligencia y la capacidad para poder defender ese espacio, aún no consiguiendo esa cesión, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos seguir en el futuro pensando en cómo realizar esas conquistas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir terminando porque la ventana de atención de nuestro público preferido de hoy, que es la gente ocupa madrileña, seguramente no va para mucho más de 30 minutos o 20, ya hemos superado, pero bueno, os pedimos un especial esfuerzo. Vamos terminando con el problema siguiente, ¿no? Que es justamente el escepticismo con respecto a que los centros sociales sean una plataforma para construir relaciones de fuerza de todos los movimientos antisistémicos en Madrid, es decir, para recuperar Madrid, para reconquistar Madrid, ¿no? Y ahí está el problema justamente de que los centros sociales puedan proliferar con distintas experiencias, pero reconocerse como experiencias comunes, ¿no? Y, por así decirlo, federarse, ¿no? Sabéis perfectamente lo problemático que es siempre, ¿no?, esta cuestión, porque gestionar o autogestionar un centro social absorbe tanto que te olvidas mucho de que existen otros centros, solo cuando hay un peligro, ¿no? Siempre es defensivo, nunca ofensivo, ¿no? Pero ¿pensáis que es viable o es una ilusión establecer un nexo entre la redefinición como comunes urbanos de producción, de institución, de lucha, de contrapoder, de negociación, puesto que la clase, en la medida en que tiene fuerza, puede negociar, ¿no? Vemos normal que el sindicato de inquilinos negocie, pero los centros sociales no pueden negociar, porque son una especie de iglesia incorrupta, ¿no? ¿Verdad? Es un auténtico tabú que tiene que ver con el miedo a la fuerza, ¿no? A tu propia fuerza y a mi modo de ver, ¿eh? Esto es mi opinión. Entonces, ¿sois optimistas o bajo qué condiciones veis factibles, si lo veis, que
por así decirlo, los centros sociales de una vez en una ciudad como Madrid, donde tantos factores, por así decirlo, llevarían a una enorme legitimidad cuando vemos que el centro es destruido, mercantilizado, museificado, ¿no? Cuando el precio del suelo es brutal, ¿no? Tantos intereses objetivos y tantos también subjetivos pueden converger en la experiencia de común urbano, de centro social ocupado, y federar esas experiencias. ¿Creéis que es un horizonte, piensas, Andrés, que es un horizonte a corto o medio plazo factible, o estamos delirando? Bueno, O yo creo las que dos cosas. a corto plazo no lo veo factible, pero porque pienso que primero la tarea es otra. O sea, primero la tarea es generar esa fuerza y construirla. Y creo que hay muchos brotes verdes, ¿no?, que apuntan en esa dirección. En el mes que lleva la Rosa Abierta, la recepción que ha tenido ha sido como bestial. O sea, como que son proyectos que pueden tener mucho alcance y de momento la sola repercusión lo demuestra. Entonces, creo que primero habrá que construir las fuerzas, hacer que vayan existiendo, no solo en La Rosa, sino en muchos otros lugares, y a partir de ahí, o paralelamente, teniendo conversaciones que sí puedan apuntar a federar las luchas, a unirlas igual de otra forma, no sé. Sí que en otras organizaciones vinculadas al sindicalismo social, por ejemplo, en el caso del sindicato de inquilinas, estamos teniendo conversaciones con otras organizaciones que apuntan a federar luchas, todo eso. O sea, son procesos que se están dando y parece que es como el propio momento lo que lo pide y lo va haciendo natural, ¿no? En el caso de los espacios, pienso que estamos en un momento regresivo, que quizás, o espero que acabe de terminar, pero el que parece que los espacios, o sea, se van restando, cada vez hay menos centros sociales ocupados y parece que es muy difícil ocupar y abrir uno, ¿no? Entonces nos coloca un poquito en el paradigma de la resistencia y queremos salir de ahí, como no queremos hablar siempre de represión o estar encasillados en ese lugar, ¿no? Y está esa vocación, pero que creo que primero la tarea, por lo menos para los espacios, antes de federarlos, es hacerlos fuertes. Y desde luego que la federación será algo que permita un salto cualitativo y que tenga mucha más potencia, ¿no? Pero creo que, no sé, quizás los retos pasan más primero por la socialización de saberes, que nos ha permitido abrir un espacio, que es lo que no nos ha permitido durante tanto tiempo, porque, vamos, o sea, ocurrió hace un mes, pero nos hubiera gustado que ocurriera, o sea, que hubiera ocurrido muchísimo antes, ¿no? Son circunstancias muy hostiles. Entonces, eso. Álvaro. Sí, yo creo que te puedes federar en torno a la realidad de ser un espacio ocupado para intentar estabilizarte, pero también te puedes federar en lo que hemos intentado también varias veces, es rompiendo con esta división entre qué es lo que hay que hacer, o ocupar, o alquilar, o cesión, o tal, ¿no? Pues intentar hace una federación de espacios autogestionados en general que luchan por el derecho al espacio, porque también un centro social como La Villana, por el hecho de ser alquilado, no implica que no tengamos que hacer luchas también por el espacio, ¿no? Porque tenemos a la policía siempre encima de qué hacemos, no hacemos, los vecinos y tal, tienen muchos de los problemas que tienes también por el hecho de ser un espacio vecinal vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría que avanzar para ahí, en ese camino, para poder, yo creo que conquistar figuras jurídicas, en ese caso como la de Nápoles o como la que podría ser la de Barcelona del patrimonio ciudadano, para conquistar también espacios en Madrid. Ahora seguramente no es la mejor coyuntura y lo que estamos haciendo más bien es en muchos casos recomponernos, en muchos espacios que fueron ocupados han alquilado otros o incluso nos hemos endeudado en el caso de La Villana para conseguir una base estable para sostenernos ya como institución a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que esa pluralidad de espacios debemos y tenemos que seguir juntas para poder conquistar el derecho al espacio, podríamos decir, porque porque es una condición material de nuestra actividad política poder tener espacios desde los que organizarnos, porque si no, no existe
no existimos ni no podemos hacer política, digamos, real, ¿no? Exactamente, así lo veo yo también. Pues bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias A vosotros. Álvaro. Y nada, pues obviamente tenemos que parar en algún momento. Esta cuestión la vamos a seguir tratando. Esperemos que el Centro Social La Rosa pues, vuelva a estar presente en nuestra próxima conversación, donde seguramente ojalá haya otras voces, otras experiencias que no se llaman a sí mismas centro social, que se llaman espacio ocupado o centro social bajo control proletario. En fin, el problema no son los nombres, sino la práctica y las dimensiones reales del conflicto. En este programa somos muy centrosocialistas, sin duda, y, insisto, esto es un programa que habla de Madrid. Permitidnos esta osadía. Creemos que el problema de Madrid, dando la razón a Isabel Ayuso, es un problema también español, porque si no solucionamos el despotismo madrileño, difícilmente vamos a desbloquear otros procesos en el Estado. Y ciertamente mi gran sueño, y creo que el del resto de compañeras del programa, es que los centros sociales y las ocupas y esa gente tan despreciada por el mundo del orden sean el terror, el absoluto terror del ayusismo y sus aliados, ¿no? Así que vamos a seguir hablando de esto y deseamos la mayor de las suertes a La Rosa y al resto de experiencias madrileñas que ojalá se multipliquen hasta producir ese necesario terror en nuestros enemigos. Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver qué lecturas nos pueden ayudar a profundizar en el tema de hoy. En realidad, ya recomendamos unos libros en nuestro programa sobre ocupación y centros sociales hace unos meses, que os animamos a retomar. Hoy, en cambio, más que libros, queremos recomendar unos artículos que nos ayudan a entender cómo ha evolucionado el debate alrededor de los centros sociales en los últimos meses. Empezamos con un artículo publicado en Zona de Estrategia, una revista creada hace poco por nuestras compañeras que invitamos a leer y suscribirse. El artículo analiza la experiencia de los centros sociales italianos que, podríamos atrevernos a decir, representan una interesante singularidad en el panorama europeo. El autor del artículo, el militante Gigi Rogero, evidencia cómo estas experiencias han sabido superar la dimensión de gueto para constituirse como nuevas formas de institucionalidad, capaces de organizar las excedencias del trabajo vivo. Pero, lejos de cualquier tentación autocelebrativa, el autor también analiza los límites de estas experiencias, que no siempre han sabido analizar la fase y adecuarse a los tiempos. Creo que la experiencia italiana puede ayudar a comprender el movimiento de los centros sociales en Madrid, un movimiento que ha atravesado diferentes etapas en los últimos años. Una etapa que destaca es seguramente la de la ingobernable. Por lo tanto, proponemos un documento redactado por la Comisión de Redacción de este centro social que ofrece ideas interesantes más allá de la particularidad de la INGO y, sobre todo, nos ayuda a reflexionar retrospectivamente sobre los años posteriores al 15M y el auge del municipalismo. El artículo habla de cómo la ingobernable ayudó a superar un cierto estancamiento que vivían en aquel entonces los centros sociales en Madrid, divididos entre meras experiencias barriales, por un lado, y lugares metropolitanos por el otro. La ingobernable, en cambio, supo abordar el tema de los comunes urbanos y del derecho a la ciudad, creando un centro social abierto que funcionara como infraestructura de los movimientos. Al hilo de estas experiencias se enmarcan los intentos de los últimos años de volver a ocupar en el centro de Madrid. En este contexto, vale la pena mencionar la ocupación que ocurrió hace 2 años en la calle Hortaleza, en una sede de la UGT destinada a ser un hotel. Las compañeras que impulsaron la iniciativa volvieron a poner en la mesa el debate en torno al modelo de ciudad, una ciudad que cuenta con más de 500 establecimientos hoteleros solo en el distrito centro, casi la mitad de los hoteles de 5 estrellas de la capital. Y esto sin contar todas las infraestructuras del turismo de plataforma como Airbnb y pisos turísticos. Sobre todo esa ocupación destacó las insuficiencias de la izquierda tradicional, representada en ese caso por UGT, que no se lo pensó ni 2 veces a la hora de desalojar.
Por esto nos parece interesante volver a reflexionar sobre esa experiencia y lo hacemos de la mano de Manuel Rodríguez y Nuria Alabau, que en esa ocasión publicaron un artículo en Contexto titulado «La clase obrera quiere centros sociales». Antes de terminar, queremos recomendar un documental de una compañera. Este es El Laboratorio, una intimidad pública, de Ana Mina, una película de 2019 que recoge la experiencia del centro social El Laboratorio. A partir de los testimonios de varios de sus protagonistas y metraje de archivo, el documental nos acerca a este experimento político de finales de los 90 en el barrio madrileño de Lavapiés. Después de los Lavos vino el patio, luego la Ingo, y nosotros, a día de hoy, seguimos peleando la ciudad. Justo el hecho de que hubiese discursos que eran distintos como el del Lavo permitía que tú, aun siendo joven, te pudieses enganchar a otra cosa. Momentos en los que conoces a gente, que estás descubriendo formas distintas de relacionarte, estás creando afectos nuevos a un ritmo bastante intenso. Me pareció también una apertura a gente, pues a gente como yo misma. Yo, bueno, para este ejército proponerse como su meta más alta desaparecer. Aquí fue la primera asamblea que hicimos, ¿sabéis? Cuando entramos. Pensar si una ocupación y un centro social podría ser algo más que el sitio donde se junta la tribu. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de las identidades, vamos a hablar de qué pasa con estas cosas, ¿no? Pero también y sobre todo de que cualquiera pudiera ser Marcos. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sureste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser Marcos.